llegando incluso a la publicación de un destacado poemario. Hemos escogido para este homenaje un tema que está íntimamente ligado a la cultura del país y de nuestro homenajeado, como lo es el tema energético, y luego de un breve testimonio dirigido al maestro Duque Corredor, que estará a cargo del doctor Ramón Guillermo Aveledo, pasaremos a las ponencias donde se hará un recorrido histórico desde los inicios de la primera ley de hidrocarburos sancionadas en el país, para luego hacer un análisis reflexivo sobre las reformas en el marco legal de los hidrocarburos. Se tocará a su vez un tema sobre la armonización tributaria municipal y el impacto en el sector energético, para luego tocar los aportes del estilo jurídico del doctor Román Duque Corredor en materia de hidrocarburos. Para cerrar nuestra exposición, en nuestro homenajeado dictará las bases para la enseñanza universitaria en el derecho energético. Dejo formalmente instalada esta videoconferencia y para ello las palabras del doctor Ramón Guillermo Aveledo, quien es profesor universitario en la Universidad Metropolitana, en el Instituto de Instituciones Políticas y Constitucionales, profesor de la Maestría de Derecho Constitucional y doctor en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, individuo número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, abogado con PhD en Ciencias Políticas en la Universidad de Madison, diplomas de inglés y literatura inglesa en el London Metropolitan University, programas avanzados de gerencias en el IESA, técnica legislativa en el Public Law Center de la Universidad de Tulane y Loyola. En el sector privado ha sido secretario privado de la Presidencia de la República, presidente de Venezolana de Televisión, diputado al Congreso en 3 periodos constitucionales y 2 veces siendo presidente de la Cámara de Diputados. Desde el año 2011 es presidente del Instituto de Estudio Parlamentario Fermín Toro y es autor de innumerables obras, entre ellos 35 libros. Dejo en el uso de la palabra al doctor Ramón Guillermo Aveledo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Trabajé con Román Duque Corredor entre 1979 y 1982. Él como consultor jurídico y quien habla como secretario privado de la Presidencia de la República. Hasta entonces lo conocía por poesías y antecedentes familiares. De su padre, ciencia y docencia y decencia, había sido alumno en la Universidad Central. Pero al compartir muchas horas de trabajo, todos los días, durante 4 intensos años, pude saber quién era, calibrar su calidad humana y su capacidad profesional. Y desde entonces y lo admiro. A Miraflores llegó Duque ya con trayectoria en la administración pública. En 1972 es consultor jurídico del Instituto Agrario Nacional. Con la nacionalización de la industria petrolera, en la sensata estructura concebida entonces, tras amplia consulta nacional, la antigua Shell pasa a ser Maravén, filial de Petróleos de Venezuela, y Duque, uno de sus gerentes legales, hasta que en 1979 fue llamado por el presidente Herrera a su equipo inmediato, encabezado con clara inteligencia, cultura y bonomía por Gonzalo García Bustillos, diplomático brillante, poeta, parlamentario y profesor de derecho. Viendo de cerca a Duque, conocí a un abogado que nunca habla superficial o improvisadamente. Quiere servir, no lucir. Sus opiniones siempre bien pensadas, sus argumentos sólidos por el conocimiento y el entendimiento. Lo propio de un estudioso cuyo afán por comprender, más allá gráficamente jurídico, acaso en la perspectiva de Utilione, y más profundamente en la naturaleza de la persona, encontramos en la estructura de la ley la misma complejidad que hemos visto en la persona. Hablamos de un jurista completo, con valores humanistas profundos, uno que ve el derecho como vía de justicia
y obra en intento constante por ser coherente, porque la ética es filosofía práctica. Actúa, porque no basta comprender, es preciso hacer. Y lo hace con tanta disciplina como modestia, tanto orden como actividad. La persona humana es su guía y su baremo. El estudiante de Derecho, que asiduamente cruzaba la calle para visitar la librería Nuevo Orden, aprendió que una sociedad justa puede ser realizada solamente en respeto a la dignidad trascendente de la persona humana. Así como la persona es mucho más que el individuo, y es un error confundirlos al caracterizar la ciudad, la sociedad que queremos. La justicia, para ser justa, no puede encerrarse en su dimensión conmutativa. De comprender integralmente a toda la persona y a todas las personas. Cuando renunció al cargo para ser magistrado de la Corte Primera del Contencioso Administrativo, el presidente le dijo a Duque: el gobierno, pero Venezuela gana un mejor juez. Tuvo razón. Así lo demostró Duque en esa jurisdicción y así lo hizo también a 1989, cuando fue elegido por el Congreso para integrar la sala político-administrativa de la Corte Suprema de Justicia, donde sirvió hasta 1992, años de su voluntad, en su honesta opinión acerca de la conveniencia nacional, en una en la cual los actos del poder público no podían ser rutinarios porque la situación no era. En la función pública, a la que dedicó 3 décadas de su vida, en la cátedra universitaria, en el ejercicio libre de la profesión y en el apego a la tierra, que este nativo de Mérida, ciudad del encuentro feliz entre razón y fe, demuestra en su filial lealtad a la de donde era oriundo orgulloso su padre, el doctor Duque Sánchez, a través de la Fundación Alberto Adriani que preside, sin otro interés que ser útil. En todas esas dimensiones, Duque es testimonio vivo del humanismo en permanente tensión ética entre lo querido y lo logrado, entre lo aspirado y lo posible, cuyo resultado sentimos inevitablemente insuficiente y provisorio, nunca perfecto, siempre perfectible. Por todo eso, comprendo para mí participar en este homenaje, aunque sea modestamente, es un honor. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Ramón Guillermo Aveleo, muy emotivas sus palabras. Pasamos a continuación al inicio de nuestros ponentes, iniciando nuestra exposición con las palabras del doctor Eugenio Hernández Bretón. El doctor Eugenio Hernández Bretón es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila, fue presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales durante el periodo 2015-2017, es doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg en Alemania, máster en Derecho en la Universidad de Tübingen en Alemania y de Columbia en el estado de Nueva York. Él es el coordinador del Departamento de Energía y Recursos Naturales del despacho de abogados miembro Baker y McKinsey. Y lo más importante, según nos lo hizo saber, fue alumno del doctor Duque Corredor en la Cátedra de Derecho Minero y Derecho Petrolero. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Eugenio Hernández Bretón. Muchas gracias. Juan Carlos, es importante que Carol Jiménez cierre su micrófono. Buenos días a todos. Para la Universidad Monte Ávila es realmente un gran honor poder compartir esta sesión del Instituto de Estudios Jurídicos Román J. Duque Corredor, una persona entrañable de nuestra universidad y de nuestra facultad. El objeto de esta presentación que hago hoy es transmitir algunas lecciones que podemos derivar del proceso de elaboración de la primera ley de hidrocarburos, la primera ley especial o autónoma en materia de hidrocarburos que tuvo el país, del año 1920, y transportarnos hacia el futuro
de las energías renovables, como es la expectativa que se mueve en el mundo entero y a la cual no puede ser ajena Venezuela. Dicho esto, vamos a comenzar con las láminas de esta exposición. Hay muchas imágenes, hay textos que creo que van a quedar para ilustrar a los interesados a indagar más sobre este proceso que sucedió y que se vino a concretizar hace ya 100 años, el 30 de junio del año 1920. Vamos a la próxima lámina, por favor. La historia venezolana de los últimos 100 años fue escrita con tinta de petróleo. Y no hay nada que diga que vamos a cambiar de tinta por el tiempo inmediato próximo. Esta fecha de 30 de junio de 1920, que es la fecha de promulgación de esta primera ley, marca la consolidación de un proceso que se puede retrotraer a unos años atrás, a la primera regulación que encontramos en la legislación venezolana, dentro del Código de Minas de 1904. Y años previos al inicio de la gran actividad petrolera venezolana de 1914, de 1915, de 1917 y de 1918. Y todo eso sirvió para ganar experiencia en un país que no era petrolero y que no estaba preparado tampoco para el petróleo. Tanto así que vemos que la misma ley de minas de 26 de junio de 1920, unos 4 días antes de la promulgación de la ley que nos interesa hoy, decreta o señala que se separa la regulación de los hidrocarburos, del carbón y demás sustancias minerales combustibles para regularse por ley especial. Esa ley especial es la Ley de Hidrocarburos y demás minerales combustibles de 1920. Vamos a la próxima lámina. Fíjense, y aquí tomo unas palabras de un autor más o menos contemporáneo, Antonio Planchar Burguillos, de 1939, un trabajo importante para conocer también la evolución de la legislación petrolera venezolana. Cuando dice, sencillamente, tuvimos que improvisar. Venezuela tuvo que improvisar. Desde 1904 y en los años siguientes, Venezuela tuvo que improvisar en materia de legislación petrolera, de legislación de hidrocarburos. Se improvisó, pero también se pensó, se reflexionó, se desarrollaron estrategias interesantes, se tomaron en cuenta las necesidades económicas y técnicas del país. Un país realmente no preparado para la situación que debía enfrentar. Y por eso se desvía de allá, del derecho común, una nueva legislación, una legislación especial para el sector de los hidrocarburos que comienza a formarse realmente a través de esta ley del año de 1920. Ahora, ¿quiénes trabajaron en esto? ¿Cómo se hizo? ¿En qué se pensó? ¿Qué se quiso hacer en ese momento? Y aquí pasamos a nuestra próxima lámina. Nosotros vamos a encontrar que sencillamente para este momento el petróleo o los bitúmenes, los jugos de la tierra, lo que se encontraba allí en muchos lados, esta es una foto allá de Huánuco en el estado Sucre, lo que se encontraba era algo despreciable, si se quiere, hasta prácticamente finales del siglo XIX. Eso hacía, y fíjense de este testimonio que queda acá, que eso contribuía al poco valor que se le daba a esas tierras, donde había esas emanaciones de betún, o de betúmenes, o jugos de la tierra, como se le llamaba en aquel tiempo. Y entonces Venezuela tuvo que dejar de ser la Venezuela agrícola para transformarse en un país petrolero, en un país de hidrocarburos. Pasamos entonces a la próxima. Y aquí confluyeron las ideas de dos grandes personajes de la historia venezolana, que pueden ser jugados de manera política desde muy diversos ángulos, pero su contribución en el sector de la legislación de hidrocarburos es significante. Aquí se trata del trabajo de Gumersindo Torres y de Pedro Manuel Arcaya. El primero, médico de formación; el segundo, un destacado abogado venezolano a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX venezolano. Para 1917, fíjense las cifras de la producción de barriles. Para 1917 es la fecha en la que el doctor Gumersindo Torres asume el Ministerio de Fomento, el encargado de estos sectores. Arcaya deja de ser ministro de Relaciones Interiores y pasa a ser asesor del ministerio. Y la amistad que los unía a los dos desde su época de coro en el estado Falcón los lleva a trabajar en conjunto
en este proyecto. Fíjense acá que un médico tuvo que ponerse a estudiar las legislaciones en otras partes del mundo, sobre todo la rusa, la de los Estados Unidos, la mexicana, y recurrir a Arcaya como abogado, como versado en las leyes. Y a fomentar algo importante, la necesidad de inversiones. Un país sin dinero no podía realizar la exploración y la explotación de los hidrocarburos en Venezuela. Entonces, esa necesidad de inversiones y también de explorar geológicamente el país, un país desconocido, un país que no podía llamarse petrolero, los llevó a tomar decisiones. Y aquí pasamos a una lámina también importante y significativa. La creación de la ley del año de 1920, precedida por esos reglamentos del año 1918, los dos reglamentos del año de 1918. Y aquí, ¿qué encontramos nosotros en los trabajos de Arcaya y de Torres, que son sometidos a la consideración del Congreso de aquel momento? Pues desarrollar una estrategia sencilla, ingeniosa, curiosa, como la llamaron algunos, aunque por supuesto no se escapó de las críticas de su momento y también de épocas posteriores. Aquí lo que se buscó fue incentivar la exploración de todo el territorio nacional, de buscar que otros corrieran con la inversión que era necesaria para conocer la geología de los hidrocarburos en el territorio venezolano. Aquí se desarrolló un sistema tan interesante como, por ejemplo, el de lo que después continuó con esa denominación de concesiones de exploración y subsiguiente explotación. Es decir, darle de alguna forma, asegurarle el derecho a quien explorara y encontrara hidrocarburos de que efectivamente los iba a poder explotar. Eso fue criticado por muchos y ciertamente nada de esto se va a escapar a la discusión y a la crítica política y al juicio de los tiempos. Pero lo cierto del caso es que con esta estrategia de Torres y de Arcaya se logró animar a una cantidad de personas en todo el país a salir a explorar, a invertir ello y no gastar el Estado, que tampoco tiene los recursos para ello. Y en ese sentido, acá corrieron gentes como el mismo Arcaya y su familia, allá en el estado Falcón, sobre todo en la zona de Paraguaná, o como el caso de Andrés Eloy Blanco, que recién graduado de abogado se fue allá al Alto Apure y al entonces estado Zamora, y junto con otros par de compañeros se dedicó a recorrer toda esa región a los fines de ayudar a la gente, a los propietarios que tenían ese derecho de preferencia para obtener derechos en materia de hidrocarburos, a presentar sus reclamaciones al respecto. Bueno, esto no duró mucho tiempo. Ya en el año 1921 se cambió la ley, en el año 1922 se volvió a modificar la ley y las críticas acá son variadas. Hay quienes dicen que esto se debió, por una parte, a que no era una ley favorable a las compañías transnacionales que iniciaban sus actividades en Venezuela. Otros dicen sencillamente que constituía un freno también a la deshonestidad administrativa, a la corrupción, sobre todo de personas vinculadas familiarmente con personeros del régimen de aquel entonces, y sencillamente, como dijo también un político muy importante venezolano de todo el siglo XX, en un libro muy famoso en esta materia, como lo es Venezuela, Política y Petróleo, pues dijo que aquí esta primera ley de hidrocarburos había muerto en la cuna. Había muerto en la cuna y no tuvo más tiempo. Pero desde ese entonces y hasta ahora lo que encontramos es que la economía venezolana, y esto no es secreto, sino una inmensa realidad nuestra, la economía venezolana y la vida económica de los venezolanos sigue pendiendo de un hilo que es el petróleo. Bueno, ante toda esta situación, pues hemos visto nosotros cómo el futuro próximo venezolano no podrá ser escrito sino también con la tinta del petróleo. Si uno revisa la legislación reciente, documentos como por ejemplo el llamado Plan de la Patria 2019-2025, va a encontrar la respuesta de lo que se avecina de manera inmediata para Venezuela y los venezolanos. Aquí quiero ahora hacer un salto, no hablar del interín, de lo que sucede entre esos años 20 en que la producción venezolana se incrementó de esos 332 barriles diarios a más de 6.000 barriles diarios en unos pocos años en los que estuvo el doctor Torres como ministro de Fomento, entre 1917 y 1922, y después cuando regresó hacia 1929 y 1930. Ya Venezuela se había consolidado como un país petrolero. Pero hoy en día el tema es qué hacer con el petróleo y qué sucede con todos los movimientos ambientalistas en el mundo, qué sucede también con la legislación venezolana y las energías limpias, las energías renovables. Nosotros vemos cómo en el año 2007 se crea Corpoelec y de alguna forma allí se centraliza toda la actividad
de generación, producción, distribución de energía en el país. Si uno ve los números en Venezuela, alrededor de un 65% de la generación de energía en Venezuela es de origen hidráulico, es por agua, las grandes represas venezolanas. Alrededor de un 32% es de generación térmica, con combustibles fósiles, por supuesto, y alrededor de un 3% es de otra fuente. Con lo que vemos nosotros es que por una decisión interesante tomada en su momento, se fue transformando el sistema venezolano de utilización y de generación de la energía. Nosotros vemos cómo el sector hidroeléctrico ha jugado un papel importantísimo en la electrificación de todo el país, al punto de llegar, fundamentalmente a través de la energía hidroeléctrica, a electrificar alrededor del más del 99% de la población. Hoy en día ya sabemos la situación, pero la cuestión importante es que desde a principios de los años 2000 hubo toda una dirección política a establecer las energías renovables como una prioridad, cosa que parece haber desaparecido de la consideración. Las leyes del año 2010 y de 2013 regulando el servicio eléctrico en Venezuela, que contemplaban muy diversas formas de energía limpia, como sería el caso de la energía eólica o de la energía solar, de biomasa, del hidrógeno, de otras tantas diferentes, de la mareomotriz, por ejemplo, diferentes fuentes de generación. Lo que ha quedado es simplemente como una página en las leyes venezolanas. Sobre todo, y aquí si pasamos a una realidad venezolana de cómo se pierde lo que se genera por la obsolescencia de los servicios de la capacidad instalada. Allí vemos una cifra realmente alarmante. El 29% y más de la energía generada se pierde en la red. Es decir, se genera pero no llega al usuario final. Y la cuestión aquí, que realmente termina siendo preocupante, y aquí pasamos a la próxima lámina, es llegar sencillamente a lo siguiente. Las legislaciones más recientes en el mundo, importantes, Chile, Chile espera para el año 2025 que el 20% de su energía sea generada a través de no fósiles, es decir, no hidrocarburos. El caso de Alemania y Japón, sus experiencias recientes, en el caso de Japón con la energía nuclear, abandono de la energía nuclear, el ir hacia la solar, hacia la eólica, otras formas. Alemania, el abandono también, el cierre de las centrales nucleares. Para el año 2050, Alemania espera que más del 50% de su generación de energía no sea de fuentes fósiles, es decir, un abandono de los hidrocarburos como fuente de generación energética. En el caso venezolano, uno ve que los proyectos de energía eólica anunciados para La Guajira y en el caso de energía solar en Paraguaná, pues no han pasado de ser más que deseo. Esta foto que vemos arriba acá en esta lámina, eso es en La Guajira, del lado de La Guajira colombiana, o en la parte colombiana que ocupa Colombia. Allí ya vemos cómo hay unos desarrollos de energía o de parques eólicos importantes, y también en otras partes de América Latina, sobre todo, por ejemplo, el caso del Perú, el caso de Chile, como ya les señalaba. Entonces, las legislaciones de los países en el mundo, sobre todo en Europa, Japón, ya hemos visto, tiene otras direcciones las cuales nosotros no debemos dejar o perder de vista. La consideración de la protección ambiental es también fundamental, y por supuesto, y con esto cierro, la inmensa necesidad, y aquí tomo una expresión de Planchar Burguillos en 1939, la necesidad de preparar políticos de la energía, juristas de la energía y técnicos de la energía. Esa es la tarea que se impone para todos los venezolanos. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Eugenio. Excelente su exposición. Pasamos a la exposición del doctor Miguel Rivero. El doctor Miguel Rivero es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Es especialista en Natural Resources and Environmental Law and Policies en la Universidad de Denver, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente preside la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, socio del escritorio Lega, y es profesor invitado en el IESA en el programa de gerencia de hidrocarburos. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Miguel Rivero Betancourt.
Puede compartir pantalla, doctor Rivero. Sí, muchas gracias al Instituto Román José Duque Corredor por su amable invitación. Para mí es un honor contar compartir esta actividad con tan excelentes panelistas y especialmente es un honor tener la oportunidad de compartir algunas ideas sobre algunas reflexiones en materias energéticas. Aquí lo importante y lo interesante es entender lo siguiente: ¿dónde nos encontramos nosotros actualmente? Hay una caída de la producción de crudo a los niveles de 1917, hay una caída en la producción de gas natural, hay una falla permanente de suministro de combustible, hay una falla importante del servicio eléctrico y, por supuesto, hay una obsolescencia y daños en lo que es la infraestructura en toda la cadena de valor. Me he atrevido no a solamente tocar el tema de los hidrocarburos, sino también tocar todo el entorno energético, porque allí es hacia ahí donde tenemos que apuntar. En ese sentido, si vemos aquí esta infografía preparada por el ingeniero Nelson Hernández, usted es un ingeniero con una gran capacidad para poder analizar la historia petrolífera y energética en Venezuela. Aquí ustedes pueden destacar unos hechos muy relevantes. Uno de los primeros hechos muy relevantes donde ustedes empiezan a observar una caída en lo que se refiere a la producción de hidrocarburos líquidos fue la ley que se reservó las actividades conexas de los hidrocarburos, lo que tiene que ver con las actividades primarias. Pudiéramos decir que esa acción legislativa acometida por el gobierno nacional bajo la presidencia de Hugo Chávez Frías fue el inicio del fin de lo que estamos viviendo hoy en día, entre otras cosas que podemos citar. Además, podemos mencionar una gran cantidad de instituciones que han venido construyendo y generando a los fines de poder tomar el control de las actividades que tradicionalmente estaban en manos privadas. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque al final, como reflexión y como mensaje, la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2000, así como la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos del año 99, son legislaciones que permitían el desarrollo de la industria de manera eficiente. Lo que ocurrió es que en el camino, entre múltiples razones, la política y la ejecución de esas políticas por parte de los gobiernos que rigen o que regían en aquel momento fueron cambiando y fueron afectando, impactando lo que realmente estaba contemplado en la legislación. Podemos ver el caso emblemático de lo que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, donde es una ley noble, una ley respetable, una ley que permite la participación privada en toda la cadena de valor y, sin embargo, de 19 licencias que fueron concedidas a lo largo de su historia, 5 apenas están en operación. Entonces, mi primera reflexión es que tenemos que identificar muy bien por qué estamos y dónde estamos. Y uno de los temas más importantes es que ha sido una acción política y una visión política sobre el desarrollo de las energías en Venezuela, lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Esta es la matriz energética, que es el mercado interno, ya lo mencionó el que me precedió, el doctor Eugenio Hernández Bretón, la participación de lo que es la hidroelectricidad, por supuesto lo que es la participación del gas natural, lo que es la participación de la gasolina y así sucesivamente. Y ven ustedes cómo es la tendencia a declinar y todo lo que produce una desaceleración económica. Entonces, son múltiples las causas y múltiples las causas inclusive en cada uno de los sectores. No podemos atribuir una causa única que afecte e incida en el sector eléctrico o en el sector petrolero o en el sector gasífero o en cualquiera de los otros elementos que estamos incluyendo. Entonces, la pregunta que yo me formulaba como reflexión, bueno, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, yo soy de los que sostiene que lo primero es que tenemos que trabajar una política energética, pero una política energética que cubra una reforma energética integral, como fue la experiencia muy exitosa que estamos viviendo en el caso de México, donde a diferencia de lo que ocurrió en Colombia y lo que ocurrió en Brasil, allí se llevó adelante una reforma energética integral que articulaba toda una política energética que incluía no solamente los fósiles, sino las renovables. Y eso es uno de los temas que yo traigo como reflexión y que me llaman a preocupación cuando hemos encontrado una cantidad de legislaciones que se están discutiendo, cuando todavía no hay un trabajo consensuado sobre cómo vemos nuestro país energéticamente en los siguientes 20, 30, 40, 50 años.
Si ustedes observan lo que es el marco conceptual de una política energética, el marco de una política energética, uno de sus aspectos es la normativa legal, pero ustedes tienen que ver que están los precios energéticos, está el ambiente, la tecnología, los recursos energéticos, la reforma, el recurso humano y la educación, que es un tema muy importante que ha sido tocado y será tocado también por el doctor Román Duque Corredor. Entonces, ¿cuál es el mensaje y la reflexión? Que en el marco de una política energética hay un aspecto que es la normativa legal. Nosotros somos mera herramienta donde desarrollamos lo que nos dicen los hacedores de políticas públicas, que a su vez están conformados por un cuerpo multidisciplinario de profesionales de todas las ramas del saber, que nos van a indicar a nosotros cómo debemos plasmar la regulación en materia energética. Mientras eso no esté claramente determinado, vamos a encontrarnos con muchos tropiezos. Con respecto a las potencialidades energéticas, ustedes observan aquí que Venezuela sigue siendo una tierra bendecida en materia energética. Vean aquí que esto está expresado, por supuesto, en barriles de petróleo, en toneladas de petróleo equivalentes, pero lo que importa aquí es la participación de ciertos minerales en lo que es la matriz energética o potencialmente en la matriz energética. Fíjense el torio, el petróleo en un 15%, el gas en 1.5% y así llegamos a un 100%. Pero cuando ustedes se van a las renovables tenemos la mini hidráulica, la bioenergía, la solar, la eólica, la geotérmica, donde le tenemos que dar mucha énfasis a estas dos. Si nosotros apuntamos a una energía limpia y apuntamos a un proceso de decarbonización, es decir, de no carbonización, de cero emisión de CO2 en los próximos años, que es lo que está apuntando el mundo global, la globalidad, ustedes podrán observar, y eso lo dicen los técnicos, no lo hice yo, no lo digo yo, que con esta energía, con estas capacidades, podemos cubrir el 100% de nuestras necesidades energéticas en Venezuela. Pero hay que desarrollar unas políticas en ese sentido. Y aquí podemos encontrar cómo es el ranking que nos ubicamos en materia de energía solar, en qué ranking nos encontramos en materia de energía eólica. Entonces, ¿qué tenemos? Abundantes bases de recursos, ya lo dijimos. Hay otra reflexión muy importante en el marco de la conceptualización, y eso es un tema muy, muy difícil de tratar, porque hay quienes todavía piensan que debemos ser un país rentista, o industrializarlo, o mantenerlo como un petroestado, o convertirlo como un estado regulador que permita la participación y la incentivación. Luego tenemos que entender que la información que se maneja técnicamente es que el pico de la demanda de petróleo está previsto para el 2035. Entonces, el tiempo de los hidrocarburos, de los fósiles, no es que va a morir en los siguientes 30, 40, 50 años, pero va a perder vigencia e importancia como matriz energética. Y si es que de aquí a allá no se generan otras fuentes, otras tecnologías que superen y puedan ser más eficientes a nivel de costo que los fósiles, como pudiera ser, y se está avanzando mucho en eso, y así lo mencionó el doctor Eugenio Nario Netón, que son el blue hydrogen, o el hidrógeno azul, o el hidrógeno gris. Y luego tenemos, ya lo hemos mencionado, la transición energética. Esto conlleva a entender que nosotros tenemos que trabajar una seguridad energética. Y el sector del hidrocarburo y el eléctrico es fundamental. ¿Qué significa seguridad energética? Muy sencillo. Tenemos que proveer servicios de energía de manera estable, regular, permanente, que garantice la calidad de vida del ciudadano. Para ello, dentro de los aspectos que hay que considerar, es que vamos a tener que requerir ingentes recursos financieros, tecnológicos y altísima mano de obra. Y en este sentido, ese diseño de la política pública para poder plasmarlo en una legislación debe considerar los financiamientos que van a ser necesarios. Hay un grupo de profesionales muy importante que manejan el caso del Plan País, donde se maneja una inversión necesaria para elevar la producción de crudo aquí a 8 años, alrededor de 3 millones de barriles, un poquito menos. Se requiere algo así como 80 billones de dólares para poder llevar adelante esto, y eso no lo cuenta el venezolano, y no lo cuenta, el venezolano no tiene la capacidad financiera para absorberlo y para poder capturar estos recursos en las condiciones actuales. Por lo tanto, la participación privada es fundamental. ¿Cuáles son las bases elementales? 1, política energética integral, estabilidad y seguridad jurídica. Aquí es importante recordar que el artículo 299 de la Constitución señala que la República, su régimen socioeconómico es asegurar el desarrollo humano e integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Eso no está ocurriendo. Y además, el artículo 156, ordenanza 29, garantiza la garantía del servicio público de calidad. Hay otro aspecto que hay que revisar, que ha generado mucho ruido, que es la figura de la reserva. Si bien yo tengo clara la posición de
de que la ley puede perfectamente desarrollarla. Hay posiciones encontradas con respecto a que la reserva de estas actividades, las actividades de hidrocarburos están totalmente reservadas. Y luego, en el corto plazo, yo soy de los que sostiene que no estamos empezando de cero. Es decir, tenemos una industria que está activa, una industria que está en una capacidad disminuida por todas las razones que ya conocemos, tenemos una legislación que hay que madurar, tenemos una reforma energética que hay que madurar, por lo tanto tenemos que trabajar ahorita en la ejecución de las actividades que están ahorita y de las empresas mixtas existentes. Temas como fortalecer a las empresas mixtas, el tema de gobernabilidad, el reconocimiento de las deudas, la autorización de las procuras, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante es el tema de los incentivos fiscales, government take, que es un tema fundamental para poder ser competitivos. No nos olvidemos que nosotros no somos exclusivos. Nosotros estamos en un contexto mundial, en un mundo globalizado, donde definitivamente competimos con países como Colombia, Brasil, México y muchos otros. En el mediano y largo plazo definitivamente tenemos que ir a una reforma integral de la energética y especialmente una reforma muy importante de la ley orgánica de hidrocarburos, especialmente liberar del control estatal las actividades primarias. La creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos la comparto, pero la comparto en cuanto a las facultades técnicas que a ella se deben. Creo más en un Consejo Nacional de la Energía que debe acompañar a todos los gobiernos, cualquiera que sea el color y el tinte, de modo tal de que podamos dar garantía y seguridad en los siguientes 30, 40 años y que asesore y tenga cierta autonomía para poder asesorar en lo que es la visión energética a largo plazo. Debemos ir a un mecanismo de industrialización y, por supuesto, en lo inmediato, una derogación de la ley de mercado interno, de la ley de servicio petroquímico y, por supuesto, de la ley que reserva las actividades. Y fundamental, recuperar y rescatar todo lo que fue la materia relacionada a la protección de las inversiones y en materia de doble tributación. Finalmente, debemos ir a un consenso para lograr la estabilidad y seguridad, una estabilidad institucional, y para ello debemos pensar que vamos a una energía limpia y sustentable. Yo quiero, y lo puse en mayúscula, porque esto es fundamental entenderlo. En el estado de cosas en que nos encontramos, los ciclos que estamos viviendo son muy complicados, no tomarlos en consideración. Pasamos de un proceso de apertura petrolera en los 90, cambió la visión política, la visión del negocio por parte del régimen a partir del año 2000, y ahorita estamos pensando en un cambio sin el consenso actualizado, sin el consenso necesario. Tenemos que superar y trascender a nuestras mezquindades ideológicas o políticas para trascender hacia el bienestar común. Y finalmente, y simplemente me limito al punto, al 2020, requerimos más inversión privada para desarrollar y recuperar y reactivar integralmente el sector de los hidrocarburos. Estas láminas las pueden perfectamente, las puedo compartir a quien lo requiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rivero. Excelente exposición. Estoy seguro que va a ser motivo de muchas preguntas al finalizar la conferencia. En lo particular me llama mucho la atención sobre ese órgano regulador y cómo implementar todos esos mecanismos que se necesitan para toda la política de regulación petrolera. Pero bueno, ya habrá tiempo de conversar para ello. A continuación contamos con la presencia del doctor Álvaro García Casafranca. Para el instituto es de especial orgullo la participación del doctor García Casafranca, ya que es miembro fundador de este instituto y se estrena pues como ponente en estas jornadas y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Doctor Álvaro García Casafranca es abogado, magíster en gerencia tributaria de empresas, posee un posgrado en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, España. Tiene una diplomatura de Derecho de Hidrocarburos por la Universidad Monte Ávila, un diplomado de Derecho de Hidrocarburos en la Universidad Monte Ávila y actualmente es socio de la firma García Casafranca de Alfonso, miembro de CTL. Con ustedes dejo en el uso de la palabra al doctor Álvaro García Casafranca. Saludos. Muchísimas gracias a todos. Espero que la presentación se vea ya en pantalla. No, ¿sí? Todavía no se ve. A ver ahora.
Doctor Miguel Rivero, el doctor Miguel Rivero debe dejar de compartir pantalla, por favor. Gracias. Okay. En este momento. ¿Ya la ven? Sí, Álvaro. Sí, ya, Álvaro, ya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias especialmente al instituto, a todos los asistentes. Y bueno, para hacer un breve aporte en esta jornada de homenaje al doctor Román José Duque Corredor. Vamos a hablar un poco de temas de armonización tributaria municipal y nos vamos a enfocar en el convenio o el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria que recientemente fue suscrito por 308 alcaldes perteneciente a un grupo de alcaldes llamados alcaldes bolivarianos y ya pasó por control inicial de la Sala Constitucional. Vamos a ver un poquito qué fue los antecedentes y dónde estamos parados. Pero bueno, en materia energética, para el tema de tributación municipal, nosotros debemos comenzar por entender lo siguiente. Esto que vemos a mano izquierda en la presentación es el mapa municipal de Venezuela. Como podrán apreciar, son muchísimas las jurisdicciones y puntualmente estamos hablando de 305 municipios. 335 municipios. Estos 335 municipios tienen todos ellos atribuidos por la Constitución de la República ingresos de naturaleza tributaria. Para todos conocidos, el ingreso, los impuestos de espectáculos públicos, de apuestas, de vehículos, de inmuebles urbanos, pero muy especialmente, y el que nos vamos a concentrar, el impuesto sobre actividades económicas, anteriormente conocido como patente de industria y comercio. ¿Qué ocurre? Que esta patente de industria y comercio, al final de cuentas, al tratar de un tributo que grava las operaciones económicas que realizan los contribuyentes, inevitablemente termina generando conflictos interjurisdiccionales. ¿A qué me quiero referir con esto? Las empresas desarrollan su actividad y normalmente pueden establecerse en una determinada jurisdicción, pero su actividad económica tiene un alcance mucho mayor. Este alcance puede llevar a que tengamos en muchas ocasiones servicios que tienen un desempeño en jurisdicciones municipales vecinas. Y ahí se han hecho algunos esfuerzos para tratar de armonizar las potestades tributarias. Debemos diferenciar que la Constitución atribuía al Poder Público Nacional una potestad armonizadora en el artículo 156, numeral 13. Esta potestad armonizadora, discrepando de algo que fue aludido por el Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia inicial que dio origen al convenio, esta potestad armonizadora fue medianamente ejercida o fue ejercida a través del Poder Público Nacional con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En esta ley orgánica hubo un esfuerzo importantísimo donde participó buena parte de la academia y lograron condensar en un solo instrumento una serie de criterios jurisprudenciales que se venían desarrollando para tratar de poner orden al momento de determinar las potestades tributarias de los municipios frente a los contribuyentes que ejercían actividades económicas en distintas jurisdicciones. Sin embargo, también debemos recordar que existe dentro de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el artículo 162, establece la posibilidad de que las alcaldías puedan celebrar convenios multilaterales con los mismos fines de armonización. Y traigo a colación estos dos puntos porque realmente lo que estamos viendo con el convenio no es una armonización del Poder Legislativo, a pesar de que el Poder Legislativo ha tenido una influencia importante porque fue llamada la participación no legislativo, sino el Poder Nacional, a través del Ejecutivo, llamada la participación del vicepresidente para el sector económico, Tarek El Aissam. ¿Qué tenemos en este momento como las principales distorsiones que se presentan en materia municipal y que se han tratado de corregir, en teoría, o debieron tratarse de corregir con un convenio de armonización tributaria? Especialmente para el sector de hidrocarburos. Y muy particularmente, quiero hacer énfasis para los prestadores de servicios o suplidores de los sectores del sector de hidrocarburos, porque debemos tener presente que en materia de tributación municipal, las empresas propiedad del Estado tienen inmunidad. Entonces, ¿quiénes son los afectados por la actividad tributaria municipal en condición de contribuyente? Los prestadores de servicios o los suplidores. Sin embargo, no es menos cierto que esta afectación entra dentro de la ecuación económica para el cálculo de los precios y análisis de precios unitarios, que son parte de los contratos
al final que paga la industria petrolera. Entonces, como quiera que sea, hay una incidencia económica en los costos de las prestaciones de servicio y el suministro de los bienes. ¿Qué teníamos entre las distorsiones? Bueno, tipos impositivos sumamente elevados. Vimos tipos impositivos que arrancaron en aproximadamente hace unos 15 años. Nos alarmábamos cuando algunas jurisdicciones cobraban el 4% de los prestadores de servicios de la industria petrolera. Del 4 pasó al 6, al 7, al 8 y llegaron al 12% en algunos municipios, caso puntual, si la memoria no me falla, del municipio de Naco, del estado de Anzoátegui. Entonces teníamos una voracidad muy alta al momento de incrementar recurrentemente los tipos impositivos, las alícuotas, y teniendo en cuenta que esto es un impuesto que se grava sobre los ingresos brutos, significa una carga muy importante, muy considerable para los contratistas. En segundo lugar, tenemos la gravabilidad de los servicios, la dificultad de determinar ciertamente cuáles servicios eran gravables en un municipio o en otro. ¿Qué ocurría especialmente en el tema de las subcontrataciones con empresas del sector petrolero? Bueno, que yo prestaba un servicio en una jurisdicción distinta donde estaba la oficina probablemente que me estaba contratando. Vamos a poner simplemente un ejemplo, que estuviera prestando un servicio en el municipio, en El Tigre, y estamos hablando de una oficina que te contrata que está en Maturín. Y el contratista puede que esté en Lechería. Esto nos genera una serie de inconvenientes importantísimos al momento de determinar los efectos tributarios de esta contratación, pero el servicio, recordemos que debe ser grabado en el lugar donde se presta, siempre y cuando haya una duración de más de 6 meses durante un año calendario. Pero no es solamente con respecto al servicio específico, sino una duración del contribuyente. Este contribuyente debería pagar si presta algunos servicios con una presencia superior a 6 meses. Entonces esto nos lleva a muchas complicaciones porque los contratos podían ser contratos de largo plazo, pero podían ser contratos muy puntuales, pero eran recurrentes. No hay manera de determinar con exactitud la gravabilidad del servicio en el esquema actual de las ordenanzas municipales. Teníamos además códigos residuales. ¿Qué llamo yo códigos residuales? Son códigos de los clasificadores de actividades donde se establecía una alícuota aplicable a cualquier suministro que se hiciese o servicio que se prestase a empresas de la industria petrolera. Esto además, a mi manera de ver, distorsiona inevitablemente la configuración del tributo. ¿Por qué? Porque si yo era una empresa, por poner un ejemplo sencillo, un hotel que da hospedaje a un particular cualquiera, a un vendedor farmacéutico, y tengo que tributar al municipio con una alícuota, por poner un ejemplo, del 1,5%, pues cuando quien aparecía en el hotel era un empleado de una empresa petrolera, vamos a poner un ejemplo, un empleado de PDVSA, esa factura, al ser emitida a PDVSA, debía ser reconocida y grabada en el municipio con una alícuota distinta, probablemente del 7 o del 8%. Y la verdad es que la estructura de costo del servicio de este hotel no se ve modificada porque le esté prestando el servicio a un vendedor farmacéutico o a un empleado de la industria petrolera. En este caso, es una determinación del tipo impositivo en función de la característica o de la particularidad del beneficiario del servicio y no de la capacidad contributiva propia del prestador. Entonces, esto es un problema que se nos presenta recurrentemente en todos los municipios con alta influencia en la actividad petrolera. Continuamos con otra de las distorsiones, las retenciones en la fuente. Un poco de la mano con el punto número 2 de la dificultad de determinación de la gravabilidad de los servicios, es muy probable que un contribuyente tuviese problemas de doble imposición porque prestaba un servicio en un municipio distinto del de su domicilio y ese trataba de un servicio muy puntual. Pero la empresa que lo había contratado estaba obligado a hacer una retención en la fuente en el municipio de su domicilio o en el municipio donde está prestándose el servicio, y siendo que ese servicio pudo haber durado básicamente 2 semanas. No excedemos los 6 meses que nos exigía la ley para pagar impuestos en el municipio de donde se daba la prestación del servicio, sino que debía pagarlo en el municipio donde yo tengo mi domicilio principal. Entonces, estas retenciones en la fuente generaban constantes problemas a las empresas contratistas y suplidoras del sector petrolero, porque tenían una retención que le practicó el pagador y enteró al municipio donde se prestó el servicio, y del otro lado tenía al municipio de su domicilio exigiéndole el pago total de los ingresos porque esos ingresos no habían sobrepasado los 6 meses. Otro punto importante, la violación de la anualidad del tributo.
también teníamos muchas ordenanzas que estaban obviando el mandato expreso de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de que el tributo de impuestos sobre las actividades económicas tiene un ejercicio anual y el año es el año calendario. Bajo incluso esquemas de anticipos que se calculaban sobre la base de los ingresos mensuales anteriores, cuando también la propia Ley Orgánica del Poder Público Municipal exigía que los anticipos que se fueran a determinar o los regímenes de anticipo de impuestos sobre actividades económicas debía ser sobre la base del ingreso del año anterior. Y por último, ya la última de las exageraciones probablemente de muchos municipios fue la liquidación y la expectativa de cobro del impuesto en moneda extranjera o su equivalente. En lo personal llevé casos que teníamos un ingreso en moneda extranjera de un contribuyente y lejos de transformarlo a bolívares al momento de la percepción del ingreso como debía hacerse para determinar la base imponible de ese periodo y por supuesto liquidar el impuesto, las alcaldías pretendían, y lo hacían así en revisiones fiscales posteriores, pretendían que esa cobranza se hiciese al tipo de cambio del momento en el que se pague. Esto, por supuesto, generó muchísimas discusiones, distorsiones y hay algunos recursos que están en marcha. Pues bien, la cronología de cómo llegamos a este acuerdo de armonización tributaria. Como muchas cosas en Venezuela, curiosamente, partimos de un punto que era inesperado para que llegáramos a este desenlace. Recordarán algunos de ustedes que hubo un recurso de nulidad que fue interpuesto, si ven a la izquierda, el 8 de julio del 2019, una nulidad contra dos ordenanzas del municipio de Chacao, específicamente la Ordenanza de Unidad de Valores Fiscales y la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. ¿Qué se procuró en este momento? Y podemos estar en desacuerdo con el mecanismo usado por el municipio de Chacao, pero aquí en aquel entonces estaban creando más o menos su propia unidad tributaria, si la quisiéramos ver de esa forma. De manera de actualizar con mayor dinamismo los cobros de las tasas o de los servicios e incluso de las multas que en el municipio de Chacao se iban a imponer. Este recurso fue atendido por la Constitucional y el día 8 de agosto fue pronunciada con la sentencia 0250, donde se da la admisión al recurso y se acuerda una medida cautelar de suspensión de efectos de estas dos ordenanzas. Pasados 11 meses, prácticamente, y inesperadamente, es publicada la sentencia 0078, donde todos nos fuimos sorprendidos por la noticia de todo que el Tribunal Supremo de Justicia se ha dado cuenta de que había un desorden en el ejercicio de la potestad de tributarios municipales y optó por suspender por 90 días textualmente el cobro de tasas y contribuciones de naturaleza tributaria. Una infeliz redacción, si lo que pretendía era suspender cualquier tributación municipal mientras trataban de poner un orden, porque las tasas y contribuciones son unas especies del género de los tributos, y los impuestos es la tercera especie de la clasificación, vamos a decir, más clásica. Entonces, surgieron muchas discusiones en el entorno de los tributaristas y consideraban algunos que no existía la posibilidad de suspender el pago de los impuestos, otros sostenían que sí, pero al final de cuentas, creo que todos los procesos fueron paralizados administrativamente. No conozco mayores hechos de supuestos de cobros de los impuestos, y hubo una orden expresa de instalación de mesas técnicas, y se llamó al vicepresidente, como comenté hace un momento, al vicepresidente del sector económico, Tarek El Aissami, para que organizaran esa mesa técnica, que tuvieron para el día 17 de agosto del año 2020, la presentación, bueno, ya en la sentencia donde se dio cuenta de la presentación de un acuerdo nacional de armonización tributaria que todos conocemos en un texto en borrador, y yo la verdad es que no sé si ha habido alguna modificación porque en la página del Tribunal Supremo de Justicia está anunciado los anexos, pero yo no he tenido oportunidad de ver más allá de lo que tenemos que circularon por distintos grupos de WhatsApp y redes sociales. Y hay una orden expresa de adhesión a los 27 municipios restantes. Recuerden que firmaron 308 municipios y los 27 municipios restantes, que asumo yo, son de una tendencia política distinta de la tendencia del partido oficial, están obligados dentro de un lapso de 30 días a adecuar sus ordenanzas, a adherirse a esto y adecuar sus ordenanzas para que puedan ser encarriladas dentro de lo que
está en el acuerdo municipal, que vamos a ver más adelante los aspectos más importantes. Otro tema interesante es que no queda claro qué ocurre si no existe tal adecuación. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces a ver cuáles son los aspectos más relevantes que tenemos en este acuerdo, que voy a confesar fue muy escueto. Un clasificador de actividades único, unas bandas de alícuotas, un registro único de contribuyentes y la prohibición de cobros en divisa. Quedaron por fuera, si lo vemos rápidamente, voy a citar el código que nos compete para el tema energético, especialmente el tema de la industria petrolera. El código 2.05, construcción, servicios y suministros relacionados con obras civiles, eléctricas, mecánicas, instrumentación, exploración, perforación, extracción y procesamiento de crudo o sus derivados, prácticamente todo. Así como otros servicios o suministros de cualquier índole, prestados a la industria petrolera, petroquímica y similar. Con esto que tenemos, que si vemos las distorsiones que mencionamos hace un instante, los tipos impositivos fue un problema que se resolvió más o menos, porque si vemos ese código establece un tipo impositivo máximo del 6% para la industria petrolera. Hay algunos tipos impositivos a mi manera de ver altos, pero que no son parte de esta conferencia porque no están vinculados al sector petrolero, sino a otras áreas. Pero podemos decir que este tema fue más o menos resuelto por aquí o se le puso un paliativo. Gravabilidad de los servicios, aquel problema que les comentaba de la dificultad de determinar la gravabilidad en un específico municipio, no fue resuelto. Los códigos residuales, el código que acabamos de leer ofrece demasiadas dudas y deja abiertas las posibilidades de que se mantengan estos indiscriminados cobros en función del perceptor del servicio y no de la capacidad contributiva real del prestador de él. Las retenciones en la fuente tampoco fueron limitadas, ni siquiera fueron organizadas de manera adecuada para poder atacar el problema número 2 que habíamos dicho específicamente, gravabilidad del servicio, pero también aplicable a suministros. La violación de la anualidad del tributo no fue tocada, no fue tratado. Y la liquidación de moneda extranjera sí, porque fue prohibido expresamente. Con esto, un poco lo que les quiero simplificar es que no hay avances importantes más allá de evitar el cobro en moneda extranjera y de limitar o tratar de armonizar, homogeneizar los tipos impositivos en todos los municipios. Pero hay problemas más profundos que siguen generando doble tributación municipal y que es uno de los mandatos que constitucional y legalmente deberían abordarse para que no haya distorsiones que atenten contra el bienestar de la economía. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Posición. Sigue en el uso de la palabra el doctor Ramón Escobar León. El doctor Ramón Escobar León es abogado summa cum laude, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Letras magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Administración de Empresas, mención Finanzas, y profesor invitado en la Universidad de Stanford. Queda en el uso de la palabra el doctor Ramón Escobar León. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al Instituto de Estudios Jurídicos Román José Duque Corredor por darme la oportunidad de participar en este merecido homenaje. Yo no fui alumno del doctor Duque Corredor en Derecho Minero. Mi profesor de Derecho Minero fue José Román Duque Sánchez, el padre del doctor Román Duque Corredor, a quien merece la pena recordarlo hoy. El doctor Duque Sánchez no solamente fue un especialista en Derecho de los Hidrocarburos, trabajó en la Shell, sino que fue un magistrado insustituible, uno de los magistrados más relevantes con que ha contado la historia judicial de nuestro país. Entonces, este homenaje al doctor Duque Corredor es de alguna manera también un homenaje a la señera figura de su ilustre padre. El tema que a mí me corresponde es, perdón, no veo la imagen, creo que hay un problema en la pantalla con la imagen, que la imagen mía no la veo, creo que hay un problema que está posiblemente congelado. Bueno, el tema que a mí me corresponde es hablar del estilo jurídico de Román José Duque Corredor y cuáles son sus aportes, los aportes que de la lectura de su obra derivan en la doctrina jurídica venezolana, específicamente en materia de hidrocarburos.
Lo primero que yo voy a decir en relación con el estilo jurídico, y tengo que ser necesariamente breve por las características de este encuentro, el estilo jurídico de Román Duque Corredor es importante ponerle atención. ¿Por qué? Porque la doctrina jurídica venezolana se caracteriza básicamente por el estudio cargado de citas en el texto, mucha obra doctrinaria, y eso lo ve uno en las universidades, se apela al exceso de citas y se incorporan las citas de los autores dentro del propio texto. Muchas veces la opinión del autor se diluye entre tantas citas de tantos autores, muchas de ellas a veces en forma contradictoria. El método recomendable, el método académico, es desde luego hacer las citas, apoyar lo que se está diciendo en la cita doctrinaria, pero sin llenar el texto de la cita de los autores que se están citando. Y hay otro estilo, que es el ensayo. Miguel de Montaigne decía, yo soy la materia de mi libro. El padre de la ensayística, Montaigne, quiso decir con esta frase, y muy importante, la frase que describe la ensayística, que el ensayo es escribir a partir de la propia reflexión y del propio aporte, que era lo que decía Miguel de Cervantes en el prólogo de la parte primera de Don Quijote. Escribir a partir de lo que uno piensa y de lo que uno cree. Y ese es precisamente el estilo jurídico de Román Duque Corredor. Si ustedes revisan sus últimos, su obra más reciente y también la vieja, como lo dijo Ramón Guillermo Veredo al principio, es un hombre que siempre que habla con sustancia. Son reflexiones propias. Ahí no hay exceso de citas, hay pocas citas, las necesarias, pero es básicamente una reflexión propia. Entonces, cuando yo hablo del aporte de Román Duque Corredor, estoy hablando de su propio aporte. ¿En cuáles materias? Vamos a pasar la lámina, por favor. En lo siguiente. En un aporte en materia, en un recorrido histórico que él hace. Hay un aporte histórico muy importante. Hay un aporte en materia específicamente de derecho de los hidrocarburos, de derecho civil, de derecho constitucional, de derecho comercial internacional, de arbitraje, como se evidencia de su último libro, de su última obra que estoy reseñando aquí. Sus aportes, los aportes que yo voy a destacar acá, son básicamente los que están en esta lámina. El derecho a la nacionalización petrolera, las limitaciones de la propiedad privada derivada de las operaciones de hidrocarburos. En la lámina están identificadas la fuente bibliográfica, la sentencia de la Corte en Pleno del 23 de abril de 1991 y el último y más reciente trabajo suyo, Notas sobre los contratos petroleros de comercialización internacional, que está publicado en la revista Derecho Mercantil número 4 de este año 2020. Vamos a pasar la lámina, por favor. Yo para hacer esta investigación, a partir de ahora, no solamente conté con el apoyo del doctor Duque, varias conversaciones con él, sino muchas conversaciones y un apoyo bibliográfico de parte de la profesora Geraldine Pinto, que está aquí presente, que es una especialista muy connotada en materia de derecho de hidrocarburos. O sea que esto que yo estoy haciendo aquí, conté con la ayuda de estas dos personas. Lo primero que voy a decir, no me quiero solapar con lo que acaba de señalar en su excelente exposición Eugenio Hernández Bretón, es que la primera ley de hidrocarburos, y para lo que yo voy a destacar al final, tengo que volver a ella, fue básicamente elaborada por Gumercito Torres y como señala o señaló Eugenio, también con la participación de otros, entre ellos Pedro Manuel Arcaña. ¿Qué ocurrió con esta ley? Esta ley, y lo vamos a ver en la ley del 43 y en las leyes sucesivas, y en lo que el recorrido histórico que voy a hacer o que pretendo hacer evidencia, hay un sentido, un compromiso de los venezolanos que se involucraron en esto con la idea de que el petróleo tenía que, en definitiva, ser manejado por los venezolanos. Eso es
una de las reflexiones que vamos a extraer de este pequeño recorrido histórico. Y así fue con Gumersindo Torres, como muy bien lo explicó Eugenio. Ahora, ¿qué pasa? La ley quizás fue un poco de avanzada para la época y las petroleras ejercieron mucha presión, pero lamentablemente Gumersindo Torres tuvo que ser destituido del cargo por esta circunstancia. Esta ley fue reformada varias veces, sin mayores cosas que añadir, hasta llegar a una ley muy importante, que es la Ley de Hidrocarburos de 1943. Esta ley es importante por varias razones, porque estamos viviendo una transición política del gomecismo hacia la democracia, representada por los gobiernos de Isaías Medina y del general de Tres Soles, Eleazar López Contreras, y esta ley, o en esta ley, tuvo su mano un hombre muy admirado por Adrúbal Batista, que es Manuel Egaña. Esto es importante. El ministro de Fomento de la época, que se ocupaba de la materia de hidrocarburos, en una época fue Eugenio Mendoza y luego Gustavo Herrera. Esta ley unificó el régimen de las concesiones vigentes, aumentó los impuestos, previó los convenios para instalar refinerías, postuló que la concesión de transporte de hidrocarburos es un servicio público y fue el inicio del sistema de concesiones modernas. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí está la foto de Manuel Rafael Egaña. Manuel Rafael Egaña merece también ser recordado por lo que vamos a ir viendo, la evolución de la materia petrolera desde el punto de vista político, de las ideas políticas, esta mano, este peso que tuvo Manuel Rafael Egaña en todo esto, no solamente porque redactor de la ley del 43, sino porque fue un estadista que ocupó el cargo de ministro de Fomento en los gobiernos de Eleazar López Contreras, del general de Tres Soles, como lo llamaba Tomás Polanco Alcántara, fue ministro también de Carlos Delgado Chalbó y después ministro de la democracia de Raúl León. Esta ley fue reformada en el 55 y en el 67 hasta llegar a la reforma de la época del chavismo, que era del 2001, y un pequeño retoque en el 2006. Ahora, ¿qué es importante destacar aquí después de la ley del 43? Y voy a volver de nuevo más adelante con Egaña. En esta época, en este periodo, se consagra, después de esta ley, se consagra el llamado 50-50. Estamos ya en el gobierno de Rómulo Gallego y el ministro es Juan Pablo Pérez Alfonso. Se mantiene esa coherencia de ir siempre pensando en el mayor control del Estado venezolano en la industria. Vamos a pasar la lámina, por favor. Llegamos así, en lo que a esta presentación respecta, del 50-50 al 60-40. Voy a ir un poco más rápido porque veo que faltan varias láminas y el tiempo apremia. Esto es interesante porque el 60-40, que aumenta la participación de la República en las ganancias del negocio petrolero, se hace en el gobierno de Edgar Sanabria, y el ministro que le toca firmar este decreto es el Julio Díez, que había sido a su vez ministro del medinismo. Entonces, es curioso desde el punto de vista político la presencia de los medinistas en todo esto. Esta reforma generó una molestia en la industria petrolera y el presidente de la Creole Petroleum se dirige al gobierno para reclamar este cambio del 50-50 al 60-40 y Julio Díez le contestó con lo siguiente. Leo. Es inadmisible la pretensión de que el gobierno nacional reconsidere las medidas a que usted se refiere, las cuales fueron adoptadas por actos de soberanía y después de cuidadoso y detenido estudio. Dichas medidas serán mantenidas en su integridad. En el fondo, hay cierta coincidencia en este sustrato ideológico, vamos a decirlo así, o filosófico, que tienen los medinistas con gente como Juan Pablo Pérez Alfonso y como también Rómulo Betancourt, pasemos la lámina, por favor, cuya pensamiento en materia petrolera está plasmado
en su libro, citado por Eugenio también, Venezuela, Política y Petróleo. Y me tengo que referir muy brevemente a esto a propósito de una de las recomendaciones que se hicieron hoy, las nuevas generaciones de políticos se tienen que preparar conociendo la historia de Venezuela y conociendo la historia de la industria petrolera. Una de las enseñanzas de Betancourt, que en el 56 está cerca el regreso al poder, que se dio cuenta que un político que quisiera calzar en la noción de estadista tenía que ocuparse de entender, comprender el negocio petrolero. Y por eso Venezuela, Político y Petróleo. Y esto es uno de los grandes reflexiones que yo extraigo de este libro, cuya lectura es fundamental para los venezolanos. Un político que quiera ejercer la política a tiempo completo venezolano tiene que ocuparse de entender el negocio petrolero. Aquí tenemos esta foto de Juan Pablo Pérez Alfonso y Edgar Sanabria, no conseguí la de Julio Díez, para significar que dos personas con posiciones políticas tan distintas, sin embargo, coincidían en el manejo del negocio petrolero. Pasemos la lámina, por favor. Bueno, voy a ir un poco más rápido por el tiempo. Ya me están avisando, se me está agotando el tiempo. La nacionalización, quiero saltar esto brevemente. No puedo extenderme porque quiero entrar, pasemos a la siguiente lámina, a lo que está ocurriendo hoy y con lo que son mis reflexiones. Aquí hubo una nacionalización en el año 75, la nacionalización petrolera. La revolución socialista, que quiere arrancar de cero, hizo una segunda nacionalización, que es la nacionalización roja-rojita, que consistió básicamente en separarse de la apertura petrolera. En la lámina están algunas de las consecuencias, y una cosa que no podemos olvidar nunca, que es la expulsión de los empleados de las industrias petroleras con un pito desde un programa de televisión, que significó uno de los golpes más duros que se le ha dado a la industria petrolera. La mayoría de las personas que fueron expulsadas injustamente venían de la industria petrolera transnacional, habían sido adiestradas, entrenadas por las compañías multinacionales. De manera que formar una persona de este nivel no era una tarea que podía improvisarse. Sin embargo, Venezuela prescindió de ello por razones políticas, por razones ideológicas. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. Voy a concluir. Tengo algunas reflexiones sobre las propuestas que yo quisiera hacer. Yo simplemente, antes de hacer esta propuesta, me pregunto y les pregunto a ustedes qué tienen o qué encuentran en común entre Gumersindo Torres, Manuel Rafael Egaña, Arturo Ular Pietri, Alberto Adriani, Rómulo Betancourt, Juan Pablo Pérez Alfonso y Julio Díez. Pensemos un poco qué tenían todos estos venezolanos relevantes en común en cuanto a la visión del manejo petrolero. ¿Cómo recuperar la industria petrolera? Y debo terminar. La industria petrolera, ya se ha dicho, tiene que abrirse las puertas a la inversión extranjera sin renunciar a que Venezuela debe respetar las enseñanzas de estos prohombres que he mencionado. El manejo de la industria, por la decisión final, debe corresponder a los venezolanos. Desde luego que tenemos, sin complejo de ningún tipo, asociarnos con la inversión extranjera sin ningún complejo, pero también pensando en la protección del contenido nacional, que cualquier reforma a la industria de los hidrocarburos debe contemplar que hay una cantidad de empresas nacionales pequeñas de contenido nacional que le prestan servicio a las transnacionales, que deben protegerse, deben preservarse, que han podido sobrevivir y le prestan un servicio notable a la industria petrolera, y cualquier reforma que se haga de las que están circulando debe contemplar esto. Y definitivamente no puede haber ninguna reforma en materia petrolera que le garantice a los venezolanos que el producto de la industria se tiene que invertir en agricultura para poder diversificar la economía venezolana. Nada de eso se podrá hacer si no hay un ambiente de libertad democrática y de Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Escobar. Muy importante sus
deliberaciones y sin duda alguna va a ser tema de conversación en la fase de preguntas y respuestas. Pasamos ahora a la exposición de nuestro homenajeado, el doctor Román Duque Corredor. El doctor Duque Corredor es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, mención cum laude, obtuvo en el año 1976 el título de doctor en Derecho en la misma universidad, fue gerente legal de opiniones y reclamos en Maravén, filial de Petróleos de Venezuela, consultor jurídico de la Presidencia de la República para el año 1979 a 1982, luego pasó a ser magistrado de la Corte Primera en lo contencioso administrativo, para luego ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político-Administrativa, ha sido profesor en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo y de posgrado de la Universidad Católica y del curso de doctorado en la Universidad Central de Venezuela, profesor de posgrado en el curso de especialización en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila, presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal, elemento individuo, el número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, fue designado miembro correspondiente de la Academia de Mérida, fue a su vez presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales para los años 2006 y 2008, ha sido designado presidente de la Academia de las Ciencias Políticas y Sociales también, presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje, actualmente es socio principal y fundador de Joe Peláez Castillo y Duque, el cual perteneció desde el año 1992 y fue socio propietario y fundador también de la firma Joe Peláez Castillo y Duque, hoy en retirado. El doctor homenajeado hoy, que es el doctor Román Duque Corredor, también posee una amplia trayectoria en materia académica, como lo he mencionado, así como diferentes publicaciones que han contribuido al desarrollo de la formación de muchos abogados en el país. Dejo en el uso de la palabra al doctor Román Duque Corredor. Muy buenos días, estimados amigos. Decía Nikola Tesla, inventor de sistemas modernos electromagnéticos de transmisión inalámbrica para comunicaciones, que permitió el acercamiento entre los pueblos. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada en palabra y acción, inclusive en épocas de adversidad. La humanidad estará unida, seguía diciendo. Las guerras serán imposibles y la paz reinará en todo el planeta. Hoy día, por el sistema de apoyo a las comunicaciones móviles a larga distancia, como la videoconferencia, nos acercamos desde Maturín, Venezuela, a todos los equinoccios y espacios del mundo. Por este sistema de comunicación a distancia, a pesar de la lejanía, les envío un saludo lleno de aprecio y amistad a los directivos y miembros del instituto que organiza este acto, a los distinguidos ponentes y a los participantes. Amigas y amigos, toda vida tiene un renacer. Hace 40 años dicté mi última clase de legislación minera y petrolera y comencé a dictar mi primera lección de Derecho Administrativo Especial, que fue la visión como se reorientó la enseñanza jurídica de los mineros y petroleros. Y así lo hice por otros 20 años más. Pero nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo o para soñar un nuevo sueño. Decía el literato y teólogo irlandés C.S. Lewis. Y también, según Pitágoras, el principio es la mitad de todo. Hoy
el carbón, el hierro, el gas y el petróleo, más allá de su consideración de bienes del dominio público, son fuentes de energía de la humanidad, junto con la solar, la eólica, la nuclear, la hidráulica, la electricidad, la marítima y la de biomasa. Y más allá de su aprovechamiento y explotación mercantil, su mal manejo o contaminación, su accesibilidad y su compatibilidad con el desarrollo sustentable y la protección de los ecosistemas, en la actualidad modernamente son objeto de la ciencia de la energía y dentro de ella del derecho energético. Quiero pues con esta exposición, en este acto de mirada al sector energético de Venezuela, a los 100 años de promulgación de la primera ley de hidrocarburos, renacer como docente de legislación minera y petrolera, pero con una visión humanista, moderna de lo energético y de desarrollo sostenible y de la ecología. Con estas palabras, en este acto, con el que también el instituto, que generosamente lleva mi nombre, inicia su actividad académica. Ambos coincidimos en que queda mucho por hacer y enseñar, fruto de esa humana inquietud por mejorar, porque los miembros del instituto y yo coincidimos en que lo que más vale en los hombres es su capacidad de insatisfacción, en palabras de Ortega y Gasset. El no quedarnos estancados, ni en el tiempo, ni en la ciencia. Ello nos permite renacer. Hoy día la energía, como un recurso natural protegido y regulado, es un sector transversal del derecho administrativo, ambiental, mercantil, económico, internacional, regulatorio, tributario y de la competencia de los mercados energéticos. Esta transversalidad se resume en la ciencia jurídica en un concepto integral: el derecho a los recursos energéticos. Su diversidad jurídica justifica que las universidades, por sus fines de la educación universal, abran campo a su enseñanza especializada. Ello es cada vez más necesario por el requerimiento de profesionales del derecho especializados en conocimientos jurídicos como abogados, consultores, funcionarios, gerentes en el sector de la energía, que tengan dominio de los diversos aspectos jurídicos atinentes a la energía y a la eficiencia de estos recursos. Y además, en los objetivos del desarrollo sostenible como derecho humano. De manera general, un conocimiento sistemático, especializado del derecho de los recursos energéticos, dado que constituye un sistema jurídico institucional complejo que comprende el estudio de los derechos nacionales de la energía y del marco de los organismos internacionales en ese ámbito energético, así como los principios de la política energética, la regulación energética y del derecho propiamente de la energía. Por supuesto que esa sistematización del estudio del derecho energético viene determinada por la importancia de los grandes subsectores energéticos fundamentales: los hidrocarburos, petróleo, productos petrolíferos, gas natural, carbón, la electricidad, el agua y las fuentes de energía limpia. A los temas anteriores, modernamente se agrega la materia de la energía nuclear y su consumo, y los nuevos paradigmas del cambio climático y de la eficiencia y ahorro energético y de fuentes alternas de energía, que son temas que acrecientan el objeto material del derecho a los recursos energéticos. Y también lo que viene a ser su axiología, es decir, la relación entre la energía, la justicia y la paz,
dentro de lo que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si denomina ecología integral. La especialización, pues, del derecho a la energía comprende todos estos aspectos jurídicos de este sector: administrativo y tributario, económico, mercantil, regulatorio y de control, de propiedad intelectual, de descentralización administrativa y del derecho de la competencia. Y, por supuesto, de su tratamiento por el derecho internacional, lo que implica conocer no solo los aspectos jurídicos energéticos nacionales, sino también regionales e internacionales, sobre todo cuando garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, y aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas es uno de los objetivos del desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030 de la ONU. Esta realidad ha determinado el requerimiento de que cada vez más se necesiten, mediante estudios de especialización de profesionales que conozcan el ámbito jurídico integral del sector de la energía, cuyo nivel académico ha sido reconocido por universidades acreditadas. Asimismo, existen prestigiosos centros internacionales de estudios especializados en el sector de la energía. Vale recordar en estos momentos que en el Centro Internacional de Desarrollo, CIED, de PDVSA, se habían comenzado a desarrollar a través de su Instituto de Desarrollo Profesional y Técnico seminarios, talleres y foros sobre derechos y recursos energéticos que hoy no existen en la actualidad. Por tanto, el derecho energético o el derecho a los recursos energéticos o el derecho de la energía, como también se le denomina, se enseña a nivel de diplomado, de especialización, de maestría y de doctorado. Y es objeto de investigación en diversas universidades extranjeras. A su especialización se agregan la protección del ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible, e inclusive de justicia climática, que se comprende también en el contenido programático del derecho energético en garantía de los derechos colectivos de la humanidad. En Venezuela, la Universidad Monte Ávila en el 2008 inició un programa de diplomado de Derecho de los Hidrocarburos y Minería que estaba a cargo del profesor Miguel Rivero Betancourt, que hoy nos honra con su participación, que es la base para la enseñanza especializada del derecho energético. Un diplomado de Derecho de los Hidrocarburos se dictó en esta ciudad de Maturín. Además, el profesor Víctor Rafael Hernández Mendible, director del Centro de Estudio y Regulación Económica de la Universidad de Monte Ávila, en el 2015, elaboró una propuesta de estudio para la regulación de las energías renovables. Por otra parte, la relación de la fuente de energía con la justicia y la paz, derivada de las garantías internacionales de los derechos humanos de los pueblos, entre ellos el derecho del acceso a dichas fuentes, es objeto de regulación por el derecho internacional. Al igual que es objeto de este derecho es la protección de estos recursos y bienes que se impone como obligación a los estados y que comprende la responsabilidad de los gobiernos por la violación de los derechos de la humanidad sobre la fuente de energía y la obligación de actuar de buena fe y transparentemente respecto a la explotación y aprovechamiento de los recursos genéticos de las naciones menos adelantadas, con pleno respeto a los principios universales humanitarios y de promover la solidaridad con las regiones más pobres del planeta y con el principio de justicia intergeneracional de no dejar a las nuevas generaciones más empobrecidas. Hoy día existe la necesidad de instancias internacionales y de una gobernanza o gobernabilidad internacional
para el establecimiento de la responsabilidad de los estados por la violación de los derechos de la humanidad sobre la fuente de energía y por los delitos de corrupción y la explotación de la fuente de energía. Por tanto, la relación entre la energía, el medio ambiente, los derechos humanos y la responsabilidad es también parte del objeto del estudio del derecho energético y por tanto también el deterioro de estos recursos. Se plantea en consecuencia el establecimiento de instancias internacionales donde se puedan reclamar tales responsabilidades y hacerlas efectivas, o establecer medios compensatorios e indemnizatorios por los daños causados por el incumplimiento de esas responsabilidades. Recientemente se aprobó el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, originado por lo dispuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 y fundamentado en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. En este acuerdo, conocido como el Acuerdo de Escazú, uno de sus objetivos es garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales conforme las garantías del debido proceso. Por cierto, el día de mañana, la Comisión Permanente del Ambiente, Recursos Renovables y Cambio Climático de la Asamblea Nacional Democrática y la Fundación Vida Verde realizarán un foro sobre la gobernanza ambiental de Venezuela el día después, lo cual debe destacarse como una preocupación de nuestro legítimo poder legislativo por el tema energético, que por el ecocidio del arco minero del Orinoco es hoy día un grave problema internacional y que justifica el tratamiento integral de los recursos energéticos y su relación con la protección de los ecosistemas. Asimismo, es satisfactorio también destacar que la presidenta de la mencionada comisión es la diputada por el estado Monagas, María Gabriela Hernández, quien ha venido realizando nacional e internacionalmente una labor meritoria en el tema de defensa del ecosistema del arco minero del Orinoco, cuya rapidación ha sido denominado el ecocidio del siglo XXI y que me honra con su incorporación al instituto al cual se ha dado mi modesto nombre. La especialización en el derecho energético comprende, en consecuencia, las relaciones del derecho ambiental con cada uno de los recursos energéticos y la aplicación de sus principios preventivo, precautorio, de buena fe, de transparencia, de rendición de cuentas, de equidad e intergeneracional y el principio de que quien contamina paga en sus usos, aprovechamientos y transformaciones por los daños causados. Respecto al hidrocarburo, que ha sido objeto de una interesante disertación en esta oportunidad, su campo de especialización comprende sus sistemas de propiedad y de explotación, gestión comercial, marcos normativos nacionales e internacionales, régimen de inversiones internacionales y responsabilidades ambientales. Su objeto de estudio es uno de los más amplios y diversos, en razón de las especificidades de los recursos de hidrocarburos, puesto que su especialización comprende materias más concretas como extracción de gas, en particular, de gas no convencional, regasificación y almacenamiento, gestión técnica del sistema, transporte y distribución, comercialización, los hidrocarburos líquidos, investigación, exploración, extracción de petróleo, refinación de productos petrolíferos, transporte y almacenamiento, comercialización interna y externa y redes de estaciones y servicios y biocombustibles. Y en materia de mina, investigación y exploración
y explotación de recursos mineros y régimen jurídico de la explotación del carbón para la generación de electricidad. En uno u otro caso, también de los contratos petroleros o mineros o energéticos. A las anteriores materias se suma el estudio de las llamadas energías limpias, es decir, aquellas fuentes que además de ser inagotables, no producen residuos ni emiten gases nocivos durante su proceso de obtención y producción de energía, como la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica y las energías verdes, como la energía mareomotriz para generar electricidad, y cuyo estudio se promueve en razón de que son energías alternativas por tratarse de las principales fuerzas de la naturaleza, que son el relevo perfecto para los combustibles fósiles y futuro del abastecimiento energético. A esta energía limpia se ha referido el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Monte Ávila, doctor Eugenio Hernández Bretón, en este acto. También es un campo propicio para la especialización en materia del derecho energético, lo relativo al derecho de competencia, la regulación de la protección de la propiedad intelectual y de las innovaciones tecnológicas y organizativas en el sector de las actividades reguladas. Es el régimen de los contratos y sucesión de estos derechos de invención, la competencia desleal, al igual que los instrumentos de control y los medios alternos de resolución de conflictos. En ese mismo orden de ideas, las normas en materia de resolución de conflictos a nivel internacional, sus centros de conciliación, mediación y arbitraje, así como sus procesos, son parte importante de lo que vendría a ser el derecho alternativo, energético, adjetivo o procesal. Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, el acceso a la energía y el agua potable se consideran dos bienes fundamentales para el desarrollo de toda humanidad, por lo que constituyen derechos humanos fundamentales y pilares básicos del bien común, como se asienta en la Circa Laudato Si del Papa Francisco de mayo del 2015, según la cual la energía es cada vez más crucial para el desarrollo porque el poder obtener acceso a ella se convierte en el punto que marca la diferencia real entre la vida de hombres y mujeres que viven en la pobreza. La ONU ha señalado como uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el milenio garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. En efecto, en su declaración del 25 de septiembre del 2015, como Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU consagró como objetivo número 7 de la energía asequible y no contaminante, por cuanto el avance en los ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de lo que se necesita para lograr su acceso universal y para alcanzar las metas de este objetivo. En efecto, afirma la ONU que si se desea lograr mejora, se requieren mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en una escala más amplia, lo que implica que los estados deben ir adaptando su legislación y su institucionalidad para facilitar la consecución de estas metas. Ello implica que dentro de esas instituciones las universidades han de diseñar currículos de estudio sobre las modificaciones normativas y estructurales necesarias para el acceso a recursos energéticos asequibles y no contaminantes, como parte del contenido de sus estudios de especialización del derecho de la energía. No obstante, amigas y amigos, lo expresado anteriormente, la especialización del derecho en la energía todavía no presenta una verdadera sistemática. Como lo dice el autor venezolano Henry Jiménez Guanipa en su libro Derecho a la Energía en Venezuela, en razón de la dispersión y en algunos casos de la complejidad de su contenido.
Por ello, el autor español Ramón Martín Mateo, en su libro Nuevo Derecho Energético, afirma que el derecho a la energía es el resultado de la acumulación de una serie de técnicas jurídicas, hoy de muy distintos orígenes, aplicadas para regular las relaciones entre administradores y usuarios de forma adecuada a los postulados de equidad y al respeto de los intereses colectivos. Y el profesor colombiano Milton José Pereira Blanco, en su ensayo hacia la construcción de un derecho energético ambiental como disciplina autónoma, afirma que es necesario construir un derecho energético ambiental a partir de la conexidad indisoluble entre energía, medio ambiente y desarrollo económico, puesto que existe una conexión necesaria e indisoluble entre estos elementos. Por su parte, la profesora Claudia Rosana Seman, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santiago del Estero de Argentina, afirma que la pandemia del COVID-19 es un desafío para replantar las relaciones con la naturaleza bajo una visión ecológica, sobre todo cuando la ONU ha designado el 2020 como el año de la biodiversidad. Y pensar, por tanto, en una economía verde inclusiva que reduce los riesgos ambientales y la escasez de recursos energéticos. Este modelo, dice la mencionada profesora, se presenta como una alternativa válida frente al modelo económico que genera los riesgos ambientales, de salud, globales, que exacerba el consumismo y agota los recursos naturales, puesto que es baja en carbono, eficiente y limpia en producción. Puedo concluir por lo expuesto que la especialización universitaria del derecho energético, derecho a la energía o derecho de los recursos energéticos tiene plena justificación, por cuanto su objeto, sus fuentes, principios e instituciones son fundamentos para sostener y defender su autonomía científica y didáctica y para promover la sostenibilidad del desarrollo humano integral. Ello, a pesar de la pérdida de Venezuela como principal país productor de petróleo por su escasa producción, ya que después de llegar a producir 3 millones diarios 20 años atrás, apenas produce en la actualidad alrededor de 200,000 barriles diarios, puesto que ciertamente puede recuperar su posición de país productor con el eficiente y correcto manejo de su industria, que evitaría la disminución de las reservas recuperables del potencial de 300 millones de reservas petroleras probadas. Por tanto, las universidades deben preparar desde ya los profesionales que se requieran para esa recuperación. De ahí el mérito del Instituto de Estudios Jurídicos, que lleva mi nombre, y de la Universidad Monte Ávila, en realizar un foro sobre materias propias del derecho energético, que en el futuro tendrá su sede propia en una cátedra autónoma, correspondiéndole ese mérito histórico a los juristas del Estado de Monagas. Decía el 7 de mayo de este año mis palabras de instalación de las actividades del instituto, que doy por cierto que juntos haremos que Monagas será la cátedra y tribuna jurídica del oriente del país y un referente significativo para el derecho venezolano y el derecho internacional. Con este acto, mirada al sector energético en Venezuela, ya estamos en la mitad de ese camino de mano con la Universidad Monte Ávila. Creo que con estas reflexiones finales está más que justificada la enseñanza universitaria del derecho energético o el derecho a los recursos energéticos. Pero permítame unas palabras finales de agradecimiento. Amigas y amigos, Mario Briceño Iragorri decía que los homenajes hay que hacerlos en vida para disfrutarlos. Yo agrego y para agradecerlos personalmente. Porque mi padre advertía que el agradecimiento, además de decirlo, hay que demostrarlo. Por eso expreso
mi eterna gratitud a Juan Carlos Regardís y a los demás directivos y a todos los miembros del instituto que llevan mi humilde nombre por este homenaje, que solo la inmensa generosidad de sus oferentes justifica. A Loriana de Alfonso y a su equipo técnico y operativo que ha hecho posible la realización excelente de este acto. Asimismo a los doctores Eugenio Hernández Bretón, Miguel Rivero Betancur, Ramón Escobar León y Álvaro García Casafranca por sus exposiciones que enaltecieron este acto. Y al doctor Ramón Guillermo Aveledo por las palabras de presentación de mi persona llenas de generosidad, fruto de una relación fraternal de hace tiempo. Decía José Martí que la gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes. Y nada mejor para esa gratitud que responder con las palabras sencillas de agradecimiento de mi pueblo andino. Dios se lo pague. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Duque. Excelente exposición y ojalá Dios quiera que en el futuro cercano se concrete esa idea de la creación de esa cátedra de estudio de Derecho Energético. Bueno, pasamos ahora a hacer una breve exposición en relación a las preguntas. Son muchas, pero por razones de tiempo vamos a abreviar algunas. Ya tenemos